Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a una transmisión más de su iglesia, de la Iglesia Bautista de la Fe. Qué bueno que puede estar con nosotros de alguna manera, ¿verdad? Escuchando la palabra, alabando a nuestro Dios. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite otra semana más por comenzar, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque es misericordioso para con nosotros. Y hermanos, vamos a cantar en nuestros lugares el himno número 319, Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, yo siempre en su tierno amor. Y deshago del pecado y del temor. Y deshago en los brazos de mi Salvador. Cuando se siente, cuando se esposa en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo que todo es su tierno amor. Y deshago del pecado y del temor. Y deshago en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libres del pecado y del temor. Libres en los brazos de mi Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio oficial a este servicio. Puede cerrar sus ojos e inclinar su cabeza. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor. Porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Gracias porque todo viene de ti, Señor, y tú no ves en nosotros nuestras obras, Señor, sino que has sido bueno y has sido en base a gracias, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque por medio de esa cruz, Señor, fueron limpiados nuestros pecados, Señor. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo ya no estamos condenados al lago de fuego, Señor, por nuestros pecados que merecidamente hemos pues llevado a cabo, Señor, y merecemos el castigo. Y Señor, tú eres bueno, Señor. Te pedimos que hagas crecer nuestra fe en ti, Señor, que Señor, seamos unos mejores soldados, que seamos mejores siervos, que seamos, Señor, mejores esclavos de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos que bendigas este culto, Señor, que sea para honra y gloria tuya. Que, Señor, por medio del predicador, Señor, del Espíritu Santo, hable a cada uno de nosotros, Señor, que nos fortalezcas, Señor, para este nuevo inicio de semana, Señor. Te pedimos así mismo que Señor, estés con los hermanos que estén pasando por momentos de dificultad, Señor. Te pedimos que obres y que, Señor, vean, Señor, tu mano en cada situación que ellos pasen, Señor. Te pedimos que bendigas todo esto y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey, Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar otro himno, ¿verdad? Vamos a cantar así nuestros lugares, el himno número 196, a Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros
lugar. Tu triste peso de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hagas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que te dan. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando hagas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a seguir cantando otros dos coritos antes de dar el espacio para la predicación con el hermano Rubén. Vamos a cantar el corito número 79, Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades. Padre nuestro, que estás en los cielos. La, 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 la. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdona nuestras iniquidades. Padre nuestro, que estás en los cielos. La, 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 Amén. Hermanos, hermanas, pues por último vamos a cantar, antes de dar el espacio al hermano Rubén con la enseñanza, el corito número 64, He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El
Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, hermanos, pues vamos a dar espacio para la enseñanza. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en este domingo tan bonito que el Señor ha hecho para su gloria. Pues es un placer estar delante de ustedes nuevamente a través de estos medios para seguir con nuestro estudio expositivo de la palabra en la carta a los Hebreos. Vamos a orar, vamos a ponerle a Dios este servicio para que su nombre sea glorificado, para que nosotros podamos aprender de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceles donde estén, Señor. Bendice a todo aquel que va a escuchar esta palabra que viene de ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu bendita enseñanza, gracias porque a través de estos estudios podemos aprender la grandeza de tu Hijo, la misericordia que tú tuviste al enviarlo a morir por nosotros, Padre Santo. Te pido que me uses solamente como una voz, que pongas en mí y en mi mente todo aquello que tú quieres que tus hijos escuchen, Señor, y quita de mí aquello que tú no quieres que tus hijos escuchen, Señor. Que esto que voy a hacer aquí, Padre, sea olor fragante hacia ti, Señor, que tu nombre pueda ser exaltado, tu nombre pueda ser bendecido y que mis hermanos puedan ser alimentados, Señor, de una forma correcta. Gracias por tu ayuda, gracias por permitirme aquí estar enfrente de mis hermanos y muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús te doy la gloria y te doy la honra. Pues bueno, hermanos, como ya se han dado cuenta, esta carta que hemos estado llevando ya por unas semanas, pues es una carta muy profunda, es una carta llena de teología, llena de grandes tesoros, y la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente. Es maravilloso la forma en que el escritor sagrado está exponiendo la grandeza del Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir con la segunda exhortación que estuvimos viendo el domingo pasado, hermanos. El domingo pasado empezamos a ver la segunda exhortación de las 5 que se encuentran en este libro, y son advertencias que el escritor sagrado hace a sus oyentes originales con ¿cómo podríamos decir? Pues con la advertencia de que no vuelvan atrás, ¿verdad? Los creyentes judíos del primer siglo, a través de las persecuciones y todo esto que estaban viviendo, ellos estaban vacilando en volver atrás. Ellos estaban jugando con la posibilidad de abandonar el cristianismo, estaban vacilando con la posibilidad de volver al judaísmo, por el hecho de que era una fe que no era perseguida y ahí se podrían sentir ellos más seguros. Pero
También esta carta aplica a cada creyente cristiano en cada época que se está viendo tentado a alejarse de Dios, alejarse del cristianismo por diferentes situaciones de la vida, luchas, pruebas, tentaciones, todo esto que llega a la vida del cristiano y que hace que nos alejemos de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el escritor? ¿Cómo llegan estas exhortaciones? Pues lo primero que hace el autor es comparar lo más sagrado que tenían los judíos con la persona de Cristo, y esto lo hace para demostrar que Jesús es superior por ser el Hijo de Dios y por ser el Creador. Entonces, lo compara con los profetas, compara con los ángeles, lo compara con Moisés, como lo vimos la semana pasada, y lo seguirá haciendo va a comparar a Aarón, y eso lo vamos a ver la próxima semana, y lo hace también por medio de advertencias. La primera advertencia, hermanos, está en el capítulo 2. El capítulo 2, y vamos a leerlo en nuestra Biblia, hermanos. La primera advertencia que tenemos se encuentra en Hebreos 2.1. Y Hebreos 2.1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Entonces, la primera advertencia que nos hace el escritor sagrado es que debemos de prestar mucha atención al mensaje de Cristo, ¿verdad? Es muy importante, dice, si la ley fue importante y si la ley teníamos que prestar atención, pues este mensaje del Evangelio es más grande, es más glorioso, y no podemos nosotros ignorarlo, no podemos nosotros dejar de prestar atención, porque si la ley cuando se rompió tuvo grandes consecuencias, dice el escritor, entonces ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos algo más grande que la ley? Entonces, la primera advertencia es a no descuidar el Evangelio, a prestar atención al Evangelio. Entonces, la primera advertencia también advierte, hermanos, contra no deslizarse, o sea, perder el rumbo, ¿verdad? Nosotros estamos en Cristo, anclados, pero cuando nosotros nos empezamos a alejar del Señor, empezamos a ir por mares turbulentos y podemos nosotros perder el rumbo. Es un llamado, la primera advertencia, a permanecer en la verdad. La segunda advertencia, hermanos, que empezamos la semana pasada, advierte contra el riesgo de, conociendo la verdad, tendamos a desobedecerla y tendamos a ignorarla. Es decir, muchas veces somos indiferentes a la verdad. Conocemos la verdad, conocemos lo que Dios dice, pero nosotros simplemente no hacemos o hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice. Vamos a leer esta advertencia, y esta está en el 3.7 y llega hasta el 4, pero vamos a empezar aquí en el capítulo 3, versículo 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes oír su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y si nos pasamos al capítulo 4, hermanos, que va a ser el tema base hoy, vamos a leerlo. Dice: tomad pues
temaos, pues, no sea que perteneciendo a la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo en la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque es cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Entonces, la invitación aquí, hermanos, es no tener un corazón como lo tuvo el pueblo de Israel. Se nos invita a que tengamos un corazón sensible a la palabra de Dios, a no ser o no comportarnos como se comportó el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué es lo que este pueblo hizo? Pues simplemente no escuchó a Dios, no le creyó a Dios y ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios. Y nos dice que tengamos cuidado de que nuestro corazón no se endurezca. Decíamos la semana pasada que en el original este endurecer tiene que ver con un callo, ¿verdad? Una verdad que entra y que no hacemos caso omiso y otra vez viene esta verdad y no la obedecemos, nuestra conciencia empieza a hacerse un callo, empieza a ser insensible a la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios, pero no sucede nada en mi vida porque tengo ya la conciencia cauterizada y ya ese callo tan grande hace o es como una coraza que no deja que la palabra penetre. Esto estuvimos viendo la semana pasada, hermanos. Hoy vamos a ver la segunda parte de este pasaje y esta es parte de la advertencia de lo que estaba leyendo el capítulo 4. En la primera palabra que vemos ahí dice temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no alcanzarlo. Entonces, la primera advertencia es que debemos de temer. ¿Temer a qué, hermano? ¿A qué es lo que debemos de temer? Pues cuando nosotros leemos, dice que debemos de temer a no alcanzar, entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? La primera advertencia es que debemos de tener miedo. Aquí no está hablando que debemos de temer a Dios, aunque ciertamente que tenemos que temer a Dios, un temor reverente, pero aquí, hermano, nos está hablando de un temor más tirando a miedo, ¿verdad? Más tirando a terror, pero ¿a qué es a lo que le debemos de tener miedo? Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, como diciendo, la tierra prometida no era el reposo al que íbamos a llegar, sino que hay otro reposo y en ese reposo todavía está la esperanza de llegar. Dice, pero alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, parezca no haberlo alcanzado. Entonces, el temor a lo que debemos nosotros de tener temor, hermanos, es a la incredulidad, a la falta de fe. Estas dos cosas evitó que el pueblo de Israel entrara al reposo que el Señor les había prometido. Ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque dice ahí, no tuvieron fe. Mire, en el 3:19, ahí nos lo vuelve a recargar. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, la incredulidad es un gran problema y la incredulidad lo que hace es que nosotros no podamos disfrutar
del reposo de Dios. Este pasaje, hermanos, vamos a estar viendo tipos, ¿verdad? ¿Qué son tipos? Bueno, por ejemplo, Israel o la salida de Egipto y el mismo Egipto, el viaje por el desierto, la tierra prometida, estas son figuras de la salvación o tipos o figuras de algo que venía en el futuro. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Egipto es el tipo de el pecado o del mundo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la Pascua, que era el tipo de el sacrificio que Cristo iba a llevar en la cruz. Cuando nosotros vemos también el desierto es el tipo de ¿qué? Pues de la lucha y de las pruebas, ¿verdad? Ahora el escritor va a usar la tierra prometida como el tipo del reposo del Señor. ¿Qué es el reposo del Señor? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero podríamos decir que el reposo del Señor es el lugar que Dios ha preparado para su pueblo. Y todo esto viene con la advertencia, hermano, de no quedarnos afuera del reposo de Dios. Y nos está llevando al desierto y nos está diciendo, miren, el pueblo de Israel no pudo entrar en el reposo del Señor. ¿Por qué no entró? Porque fueron incrédulos, porque no le creyeron a Dios. Dice entonces que temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, hoy en día todavía está la promesa de entrar en el reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, como a Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que lo oyeron. Entonces, la pregunta que debemos contestarnos aquí es, ¿cuándo fue que a Israel se le anunció la buena nueva? Pues la buena nueva, hermanos, a Israel, aunque podríamos decir nosotros que desde que empezó el éxodo en Egipto, se les anunció que Dios les iba a dar una tierra que fluye leche y miel, pero la realidad, hermanos, que la buena nueva se les dio cuando estaban enfrente de la tierra prometida. Cuando ellos mandaron a los 12 espías a darse cuenta cómo estaba el país, a que trajeran fruto y ellos pudieran experimentar la buena tierra, vieran cómo se daba el ganado, todas estas cosas que les mandó Moisés. Ellos fueron y ¿qué sucedió? Volvieron y trajeron un informe, ¿verdad? Y fue Josué y fue Caleb los que anunciaron las buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas, hermano? Bueno, les decía que buenas nuevas o evangelio, que en el original significa buenas nuevas, pero buenas nuevas que tienen que ver con algo que nos va a cambiar la vida. O sea, el evangelio, las buenas nuevas no son cualquier cosa, sino que es algo sumamente importante y que tiene que ver con cambiarnos la vida. Una ilustración, en una batalla importante, cuando se ganaba la batalla, se mandaba un mensajero a dar el evangelio al rey. ¿Por qué? Porque esa batalla dependía su vida. Si ellos perdían, podían llegar a ser ¿qué? Esclavos, y podían llegar a ser vendidos o podrían ser asesinados. Pero en cambio, cuando la ganaban, pues ellos, su vida cambiaba totalmente. Estaba algo entredicho. Cuando un bebé nace en una familia, ese es evangelio, esas son buenas nuevas. Y ya nada va a ser igual. O sea, las buenas nuevas nos cambian la vida totalmente. Si una pareja tiene un niño y están acostumbrados a dormir 10 horas, de ahí en adelante, olvídense, su vida va a cambiar. Ya van a dormir algunas 5, unas 6 horas si bien les va. ¿Por qué? Porque ese niño vino a cambiarles la vida. Entonces, cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de algo que puede cambiar
nuestra vida, nuestra situación, ¿verdad? Entonces, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, eso le iba a cambiar la vida. Si Israel venía de dónde? Venía de ser esclavos, venía del desierto y Dios les estaba prometiendo una tierra que fluye leche y miel, donde ni siquiera ellos tenían que edificar, ya las casas estaban hechas, ya estaba la agricultura, era una tierra buena y eso les iba a cambiar la vida, pero ellos no creyeron. Mire, vamos a Números 14, 14:6. Números 14:6, búsquenlo en su Biblia. Bueno, yo lo tengo aquí. Dice Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Entonces, dice ahí, toda la multitud habló de apedrearlos. Mire, no tuvieron fe, no le creyeron a Dios, no creyeron en la promesa de que Dios les iba a entregar la tierra donde fluía la leche y miel. Entonces así es donde Caleb y Josué trajeron las buenas nuevas al pueblo, pero ellos no quisieron creerle a Dios. Por eso dice aquí, porque también, versículo 4:2, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó lo que Caleb y Josué les dijeron, por no ir acompañados de fe en los que lo oyeron. ¿Y qué es la fe, hermanos? Pues la fe es creer, ¿verdad? Ellos no le creyeron a Dios, no creyeron que Dios les iba a dar esa tierra productiva, esa tierra próspera, abundante. No creyeron en la promesa que Dios les hizo. Esto es algo, hermanos, que la Biblia nos invita a que nosotros evitemos. Dice el versículo 2 en el 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, a nosotros, dice ahí, también se nos ha dado una buena nueva. Y nosotros, dice el escritor sagrado, debemos evitar actuar como ellos. ¿Dónde está la buena nueva que ha llegado a nuestra vida? Bueno, esa buena nueva es el Evangelio de Dios, que Dios está salvando personas pecadoras por medio de su Hijo como un regalo gratuito. Mire, vamos a Gálatas 4:7. Ahí vemos, o aquí podemos ver las buenas nuevas que el Señor nos da. Dice Gálatas 4:4-7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, o sea, para que comprase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos adopción de hijos. Mire, éramos esclavos, pero Dios mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser hijos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama, Abba, Padre. O sea, ya hay la confianza de llamar papito al Señor. Así que ya no eres esclavo, sino eres hijo.
Y si también eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, esto sí que son buenas nuevas. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos cambia todo. De ser enemigos de Dios, de ser esclavos del pecado, llegamos a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo. O sea, estamos en una posición muy diferente y por eso el Evangelio es el Evangelio. Es las mejores noticias que alguien puede recibir. Es la mejor noticia en el mundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para apropiarme de esa buena noticia, de ese Evangelio? Pues tengo que hacer lo contrario que hicieron lo de Israel. Israel no creyó a Dios. Si yo quiero que esa buena noticia esté en mi vida, entonces tengo que creerle a Dios. Mire, Juan 3:18. Juan 3:18 dice, el que en él cree, o sea, en el Señor Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando yo creo en el Señor Jesucristo, yo paso al reposo de Dios. Cuando no creo en el Señor Jesucristo, me quedo en el desierto. Me quedo fuera de la tierra donde fluye leche y miel. Hebreos 4 dice, porque en cierto lugar, 4:4, porque en cierto lugar dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez, he aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, y ese día ¿cuándo es? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. No endurezcan vuestros corazones. Entonces la exhortación es a no ser incrédulo. A pesar de que la conquista de Canaán fue hace muchos años y nosotros pudiéramos pensar que esa tierra ya le pertenece a Israel, ese no es el verdadero reposo, o eso no es el reposo espiritual que el Señor quiere o que nos quiere conducir a su pueblo. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay muchos que no han entrado al reposo. Y dice David, el día de entrar al reposo es hoy. ¿Por qué? Porque el día de mañana nadie lo tiene comprado. Nosotros no sabemos si vamos a despertar, nosotros no sabemos si el Señor nos va a dar otra oportunidad. Por eso, si usted está viendo este mensaje, Dios dice, el día que tú te puedes salvar es hoy. ¿Cómo pasa esto en mi vida? Cuando yo le creo a Dios. Cuando yo creo en el Evangelio, cuando yo creo que Dios envió a su Hijo para morir por mí. ¿Por qué? Porque yo era un pecador y yo no podía estar en la presencia de Dios. Mis pecados me alejaban de Dios. Alguien tenía que pagar por mí y yo no podía pagar por mí. Así que Dios mandó a su Hijo, dice ahí, nacido de mujer bajo la ley, para que Él pudiera redimirme, para que Él pudiera comprarme, para que Él pudiera ponerse en mi lugar y que Dios descargara la ira en Él y no sobre mí, porque yo no podría resistir. Cuando yo creo en eso, cuando yo creo en la obra que Cristo hizo, yo entro al reposo de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces la exhortación es a no ser incrédulo, no tener el mismo corazón encallecido que tuvo el pueblo de Israel. La buena noticia es que hoy es día de salvación, el Señor quiere salvarnos. Israel, como vemos en el texto, tuvo miedo de entrar a la tierra prometida
No creyó que podían vencer a las personas guerreras que vivían en Canaán. Y el escritor sagrado nos dice, ustedes a lo que le deben de tener miedo es a la incredulidad, a no creerle a Dios. Eso es lo que nosotros nos debe de aterrar, no creerle a Dios. Entonces, hermanos, la exhortación es, créanle a Dios, confíen en Dios y apropiense de el día de reposo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día de reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y algo importante, hermanos, es que quizá pensemos que alcanzar el reposo de Dios es fácil, pero no lo fue. No lo fue para Israel conquistar Canaán. La segunda generación que entró tuvo que luchar y tuvo que enfrentarse a los pobladores de la región y vencerlos, ¿verdad? No fue fácil entrar al reposo. Tampoco es fácil para nosotros. No es fácil porque tenemos que vivir la vida cristiana y la vida cristiana muchas veces no es tan fácil ni tan sencilla. Vemos el versículo 11 en el 4. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, ¿verdad? Procuremos, tiene que ver con trabajar, esforzarnos, ¿verdad? Luchar. Cuando alguien viene a la fe en Cristo, cuando alguien deposita su confianza en el Señor, puede esperar que el enemigo lo contraataque. Puede esperar que aún su propia familia le dé la espalda, ya no va a encajar en la sociedad, va a tener que luchar en la vida, va a tener aflicciones, va a tener pruebas, va a tener tentaciones, y son batallas que tenemos que ir venciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Dios está con nosotros, nosotros podemos triunfar. Pero nunca debemos pensar que la vida cristiana es fácil. No es fácil, pero es la mejor. No hay otro camino al reposo de Dios. Y eso es así, hermanos, porque como hemos visto a través de los estudios que hemos llevado, el Señor usa las pruebas para perfeccionarnos. Él quiere que nos parezcamos cada día más a Cristo. Y hemos estado viendo aquí en este libro de Hebreos que Cristo tuvo que humillarse antes de glorificarse. Ese es el camino. Y nosotros vamos a tener que pasar por ese camino. Entonces, ¿dónde está ese reposo? La Biblia habla de un reposo, Hebreos habla de un reposo. ¿Dónde es el reposo de Dios? Ya nos dimos cuenta que Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, no era el reposo. ¿Por qué? Porque ahí dice, si Josué los hubiera llevado, Josué los llevó, pero ese no era el día de reposo. Entonces, ¿cuál es el reposo? Pues el reposo, hermanos, tiene que ver con Cristo. Cristo es el reposo del pueblo de Dios. Algo sumamente importante. Cuando usted está en Cristo ya no tiene que hacer obras. Dice que Dios cesó en el séptimo día de hacer sus obras y nosotros cesamos de hacer nuestras obras para salvación cuando estamos en Cristo. Usted no tiene que hacer nada para ganar la gracia y el perdón de Dios. Tiene que creerle a Dios. El pueblo de Israel, si hubieran entrado a la tierra prometida, la hubieran conquistado, porque estaba Dios con ellos. Nosotros, creyéndole a Dios, entramos al reposo de Dios. El reposo de Dios es Cristo. Entonces,
Gracia, perdón, misericordia tienen que ver con el reposo de Dios. Y voy a terminar con esto y este pasaje nos confirma esa gran verdad. Mateo 11, 28. Y mire el reposo de Dios. Dios quiere que nadie se quede fuera de su reposo. Y aquí Mateo 11, 28 nos dice dónde está ese reposo. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde. ¿Y qué hallarás? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Entonces, Dios no quiere que nos quedemos fuera del reposo, y ese reposo es su Hijo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver grandes joyas, grandes tesoros, Padre Santo. Gracias por la obra redentora que llevó a cabo tu Hijo, Señor. Gracias porque Él es nuestro descanso. Él es en quien nosotros podemos descansar de las obras, Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganar la salvación, Señor, porque Cristo ya hizo todo, Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar en sus promesas y descansar en su bendita palabra. Gracias te doy por esta mañana, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por esta casa que se abre, Señor, al Evangelio, porque a través de esta plataforma podemos llevar tu palabra, Señor. Permite que todos los que escuchen esta enseñanza, Señor, ya no vuelvan a ser igual, Señor. Que ellos puedan entrar al reposo que tú tienes, Señor. Tú quieres que todos entremos al reposo, porque ese reposo es Cristo. Ese reposo es la salvación que solo tu Hijo pudo ganar para nosotros, Señor. Gracias, te damos las gracias en el nombre y por los méritos de mi Señor, de mi Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.